Esta nuestra vida, que tu palabra, mi Dios amado, venga a traer sanidad, venga a traer restauración, venga a traer la paz, Señor, esa paz que solamente tú sabes dar, esa paz que solamente proviene de ti, que sea tu palabra, Señor, completando, Señor, la bendición que hoy hemos venido buscando, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. Amén, amén. Pueden sentarse. Todos en algún momento hemos vivido situaciones emocionales fuertes. Es cierto que cuando un ser querido se nos va de nuestro lado, ya no podemos tener la forma de comunicarnos. Se multiplican los recuerdos. Nuestro corazón se hace más sensible. Y la pregunta es, ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Por qué antes de no éramos tan sensibles? Le decimos a otra persona, estamos contigo en tu dolor, pero realmente nunca hemos vivido esa experiencia. Hasta que la vivimos podemos comprender poco de lo que vive un familiar al sepultar a un ser querido. La vida nos da lecciones fuertes, crudas. Y las grandes preguntas que nosotros cargamos en nuestro corazón tienen que ver justamente con lo que es la vida. Y a veces pensamos que la vida es injusta, es incierta. Y nos sorprende escuchar historias de muchas otras personas. Pero cuando vivimos nuestra propia historia, quisiéramos que todos la escucharan. Y se darán cuenta que la persona que hemos perdido, la persona que hemos sepultado, la persona que hoy ha causado ese dolor en el corazón, fue muy especial. Pero voy a decirlo esto con todo respeto para muchas personas que no valoraron a sus padres hasta que los sepultan, se dieron cuenta quién era realmente. Porque los sentimientos, porque las emociones traen los recuerdos y lo que realmente vale una familia. En la realidad los problemas, las diferencias, las discordias, los pleitos, a veces por un peso, a veces por un vaso de agua, dejamos que eso crezca al grado que el corazón no ame lo suficientemente para tener un vínculo fuerte en la familia. Y hoy que no tenemos a un ser querido, nos damos cuenta que aquel pleito por un peso, por un vaso de agua, no tenía sentido, no tenía valor. Pero le dimos tanta importancia que hoy quisiéramos volverle a dar en face ese vaso de agua. Quisiéramos que le volviera a tomar ese trago de agua que nos robó en algún momento, pero no se puede. Entre más viejos somos, más valoramos la vida, pero más difícil se puede remediar. Ahora imagínate a un pequeño que quiere saber quién es su padre, quién es su madre y no lo sabe, que le tuvieron que decir crudamente una realidad, que no prepararon su corazón, no supieron cómo explicarle que sus padres fallecieron en un accidente y que para él o para ella el 10 de mayo o el Día del Padre no tendrá el mismo sentido, porque aunque compre los regalos más caros, llevarlos a una tumba no tienen valor. ¿Quién nos permitiera poder comunicarnos con nuestros seres queridos y después de sepultarlos poderles decir cuánto los extrañamos? Porque la palabra te amo no tiene tanto valor como cuando ya no está con nosotros papá, mamá, y realmente lo decimos del alma. Cada vez que vivo de cerca un dolor de estos, mi corazón se hace sensible. Como pastor he vivido experiencias en familias de pastores, he vivido experiencias con miembros de la iglesia, he vivido experiencias con amigos. Y cada acompañamiento fúnebre siempre traigo una lección a mi vida. Dentro de estas lecciones he visto familias discutiendo, aún todavía al lado de los restos de papá, discutiendo, peleándose por cosas que no tienen sentido. Recuerdo 2 casos que tuve que sacar a la gente que acompañaba y pedir disculpas a nombre de la familia, aunque la familia no me había dado autoridad, pero es que daba pena ver cómo se estaban peleando los hijos por dónde lo iban a sepultar.
Tuve que decir a todos los vecinos, a todos, disculpen, la familia no está en un mejor momento, salgamos, que ellos puedan liberar su problema, puedan llegar a un buen acuerdo. Cerré la puerta y recuerdo que después de una hora me tocaron por dentro y me dijeron: don Elías, abra, queremos que pase. Dije: ya me van a involucrar. Cuando entré nos dicen: no, llegamos a un acuerdo, queremos su consejo. Ellos no eran cristianos, pero éramos amigos. ¿Hasta dónde llegamos los seres humanos por no amar con sinceridad? ¿Cómo le dices a un niño de 7 años que ya comprende, ya empezó a vivir la vida amando a sus padres, pero alguien borracho los embistió y se los llevó? ¿Cómo le dices a su corazón que tenga la paz cuando hay un hombre con apellido que tiene una dirección, que todavía vive y sigue empedernido en la botella, y causa de ese hombre sus padres no están con él? Ese pequeño me ha preguntado y me ha dicho: ¿qué puedo hacer para quitarme el odio que tengo contra esa persona? ¿Qué futuro le espera a un niño que le está dando vida a un sentimiento negativo en su corazón? Recuerdo a un amigo, estábamos en la reunión domingo a las 6 de la tarde. El músico era del equipo de protección civil, creo, o de Cruz Roja. Bueno, el punto es que él en ese momento, él era chofer de una ambulancia. Se baja de tocar, me avisa que tiene que salir por un accidente y nunca nos imaginamos quién era. Era un gran amigo. Venía viajando ya para llegar ya a unos cuantos kilómetros de la ciudad. Le dice a su esposa: ¿me puedo quitar el cinturón? Nuestro hijo quiere venirse conmigo aquí adelante. Y le dice él: pues pásatelo, ya pasó el peligro, ya estamos por llegar a casa. Se quita el cinturón de seguridad, lo destraba ella, le dice a su niño cómo se quita el cinturón de seguridad, su muchachita se quita el cinturón de seguridad. Ya quisieron pensar que estaban a salvo. Se va acomodando el niño, lo abraza y le dice: mamá, ya quería estar contigo en tus brazos. Un niño de 4 años, o casi 4 años. Estaba acariciando a aquella mujer, al pequeño. Mi amigo se le queda viendo a su esposa y sigue manejando, cuando de la nada sale un carro de frente, los embiste y le quita la vida a la mamá y al niño en sus brazos. Su hija queda atrás herida, mi amigo queda herido. Mientras estábamos nosotros en el culto, estaba pasando ese accidente. Suspendimos la predicación, nos fuimos a apoyar la iglesia. Conocí a este hombre también, gran parte de la iglesia, porque es un hombre conocido en la ciudad. Nos fuimos a acompañar y doy gracias a Dios que nos permitió apoyar como iglesia. Y aquel hombre dijo: no sé qué hubiera pasado si la iglesia no me apoya. Platicando posteriormente me dice: ¿qué hago? Tengo una niña que va creciendo y en sus 15 años quisiera que hiciéramos algo en honor a su mamá. Las preguntas más grandes de la vida son las más imposibles de poder responder. Pero hay gente que tiene a sus padres y viven como si fueran huérfanos, porque sus padres no tienen la figura paterna que necesitan darle a sus hijos. Y voy a decirle esto con todo respeto, para esos pequeños que van creciendo sin la figura materna, sin la figura paterna, empiezan a crecer con un odio y resentimiento, aislados, sin sensibilidad social. Y hemos encontrado grandes historias lamentables, críticas, de hombres que han parado en la cárcel a muy corta edad, ya tienen un récord delictivo porque sus padres no cumplieron con su deber. Y estos muchachos crecieron como si no tuvieran padres. Dentro de estas historias que es conocido y estudiado, me encuentro a una jovencita de 13 años, una mujer que probablemente conozcas, omitiré el nombre, no quiero darle publicidad, pero esta mujer a los 13 años era una de las mujeres sicarias mejores pagadas en nuestro país. Imagínate, 13 años. Ya tenía uno de los récords más elevados. Y la pregunta es: ¿en qué momento se desvió de la vida?
Nosotros como padres somos responsables de la educación y formación de nuestros hijos. Mientras tanto, la vida sigue y nuestros hijos crecen. Hay huérfanos que el diablo se aprovecha para marcar su corazón. Y esas preguntas, ¿quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿En dónde están? Surgen en el corazón de las personas. Quiero iniciar mi mensaje con la historia de un hombre que no tenía sentido, pero creció lejos de papá y de mamá. Y que cuando él iba creciendo tuvo las mejores escuelas, las mejores oportunidades de su vida. Pero no tiene sentido estar en las escuelas más caras cuando el corazón de tu padre está lejos de ti. No tiene sentido moverte en los mejores carros, más lujosos, más caros, si tu padre y si tu madre están en su propio mundo y están lejos de ti. No tiene sentido decirle solamente a papá necesito esto cuando saca su chequera y te da el doble de lo que tú pides, pero su tiempo no es para ti. La Biblia nos habla de un hombre que creció en la grandeza, pero sus padres no estaban con él. Y yo quiero que me acompañes al libro del Éxodo capítulo 2. En esta primera historia que vamos a leer. Libro del Éxodo capítulo 2. Así como estás, presta atención a la lectura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Yo quiero que ustedes lean ese versículo, por favor. Por favor, unidos. ¿Cómo dicen? Vean la decisión de una madre porque su hijo era hermoso. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Quiero repetir algo de este versículo sobre la decisión que hizo esa mujer. Lo puso en un carrizal a la orilla del río. A partir de aquí, este pequeño se convierte en huérfano. ¿Qué culpa tenía? Era hermoso. ¿Quién le dijo no nazcas feo? ¿Quién le dijo ponte hermoso para que tengas pegue con las mujeres? ¿Verdad que nadie? Quien decide cómo van a ser nuestros hijos es Dios. Porque aún ni la ciencia puede decirte tu hijo va a ser de ojos de color y todos los rasgos físicos, ni te los pueden modificar en el vientre. Solamente Dios. Ya con el ultrasonido en 3D, ya te pueden dar los rasgos a un 90 y tantos %, lo más preciso. Y te van a decir a quién se parece. O a quién se puede parecer. Porque aún después de que nuestros niños nacen, empiezan a cambiar su aspecto físico. Y dicen, yo no lo sé, porque nunca me vi en el espejo, pero los niños más guapos en su infancia terminan siendo más feos de grandes. Y los feos de su infancia, más guapos de grandes. Yo no lo sé. Yo creo que yo era muy guapo que terminé siendo feo. Moisés era hermoso. Y fíjate bien, antes del año, él estaba con sus padres biológicos, pero sus padres legales no lo eran. Es difícil tener en tus brazos, y nadie va a entender a esta mujer, que vuelve a tener en sus brazos a su propio hijo de su vientre, pero no verlo como hijo legal. ¿Sí me estoy explicando? O voy a ampliar un poquito esto. Que en lugar de que vayas y escojas algo para tu bebé,
venga otra persona y te diga, le vas a poner esta ropa tal día, esta ropa tal día, y tú no puedas elegir lo que le vas a poner a tu hijo. Imagínate el estado emocional que vivía esta madre. Yo creo que esta mujer nunca se imaginó lo que iba a venir después de. Pero la pregunta es, mujer, ¿estás bien de la cabeza? Es el niño más hermoso que tienes y lo vas a poner en el río. ¿Qué esperas? ¿En qué cabeza cabe hacer esa locura? ¿Qué corazón tienes? ¿Qué podrías decirle tú a esa madre que está haciendo esa locura? Le hubieras dicho, síguelo escondiendo, sácalo del pueblo, llévatelo a otro lugar, vete a vivir con él a otro lugar. Date por muerta, pero salva al pequeño, vete con él, no lo dejes solo. El corazón de un pequeño como el corazón de Moisés obviamente tuvo que ser marcado por una decisión que fue fuerte. Una decisión que yo creo que esta mujer ni lo pensó dos veces. Dice la Biblia que actuó, hizo lo que planeó y lo puso en el río. Versículo 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Fíjate bien, para ver lo que iba a pasar. No para buscar soluciones, no para alcanzar a rescatarlo. Dicen que lo hizo con intención, porque era la hora de que la princesa iba a bañarse. Y había la intención de que aquella mujer encontrara a su hijo. Dicen que fue intencional. Pero la Biblia no registra que ella agarró al niño y le dijo, mira hijo, voy a hacer algo porque tú eres hermoso. Te voy a explicar lo que va a pasar. Este pequeño empezó a vivir una situación a la deriva. Es impresionante ver historias de pequeños, y voy a contar la que apenas encontré. Un pequeño que nació sordo, cuando por primera vez le pusieron un aparatito en el oído, pudo escuchar el corazón de mamá de nuevo. Y aquel niño comenzó a sonreír. Aquel niño comenzó a sonreír y a tener paz, porque escuchó el latido del corazón de mamá. ¿Sabes tú que el único lenguaje que tiene el niño es justamente el corazón de mamá? Un niño puede nacer y que lo carguen 1000 brazos de personas diferentes. Solamente los brazos de mamá le van a dar paz y tranquilidad. Pero cuando esos brazos no están, es obvio que la naturaleza nos lleva a aceptar los únicos que nos pueden transmitir tranquilidad y paz. Moisés estaba empezando a vivir una situación de inseguridad, una situación de temor, una situación a vivir a la deriva. Moisés empieza a vivir una situación como cualquier huérfano. Su corazón empezó a crear preguntas, su corazón empezó a vivir aislado del amor materno, y fue cada vez que fue creciendo, también fue viviendo lejos del corazón de mamá y de papá. Tenía lujos, pero no tenía sus padres. Tenía cama, pero no tenía sus hermanos. Tenía una mesa para comer, pero no tenía el calor de una familia como de verdad debe de ser. Porque en el palacio él era adoptado. Y aunque su madre legal lo abrazara, le proveyera todo, nunca pudiera suplir ni darle lo que realmente su madre podría darle. La falta de identidad fue creciendo en Moisés, la falta de carácter fue creciendo en Moisés, y podemos empezar a ver un Moisés bruto, fuerte, testarudo. ¿Qué más podemos ver en Moisés en su edad adulta? Dice la Biblia que era un hombre orgulloso, altivo, era un hombre que fácilmente explotaba. Moisés era lógico que tuviera ese carácter, porque cuando hay un hijo que no crece con la educación paternal, se va a hacer un hombre así. Psicológicamente, voy a hablar esto, cuando una persona no tiene la cobertura paterna de atención, la cobertura materna de atención, va a crecer con problemas de carácter. Rebeldía, se le va a hacer fácil gritarle a quien sea, porque como no tuvo esa identidad,
Y eso ocurre normalmente en el único hijo varón y las demás son mujeres. O viceversa, única hija mujer, los demás son hombres. O también ocurre cuando está solamente un hijo o una hija. La sobreprotección, la falta de identidad crece en esa persona. Y hoy hay familias que tienen 4 hijos, que planificaron a sus hijos para tenerlos, pero no tienen el tiempo para darles. Yo no sé cómo le hacían nuestros viejos, tenían 12, 14, y si acaso uno salía rebelde, y el único rebelde que salía, su padre aún en la vejez les decía, te puedo pegar si tú no obedeces. Encontré a muchos hombres adultos en mi infancia que decían tener temor a papá y a mamá, pero hoy no existe ese temor. Moisés, vemos cuando él ha crecido, que tiene todas las características de un hombre rebelde, un hombre que por falta de tener a sus padres, falta de no tener a su madre, falta de tener ese calor de hogar, creció con todas las características para ser un hombre testarudo. Sin embargo, hay algo que Dios permitió, y yo quiero que veamos ahora el lado positivo, el lado ministerial, el lado espiritual de las cosas. Cuando Dios permitió que Moisés empezara a vivir una falta de identidad maternal, una falta de identidad paternal, una falta de su propia identidad, una falta de todo aquello que tú y yo podemos hoy gozar, es porque Dios estaba formando en Moisés un hombre con un propósito y un ministerio único, al grado que cuando él estaba ya al finalizar de su ministerio, la Biblia describe que era un hombre manso, como nadie más existía en la tierra. ¿Qué pasó entonces? La relación con Dios cambió su vida. Lo que no pudo darle su padre biológico, lo que no pudo darle su madre biológica, se lo dio aquel momento en la zarza, la presencia de Dios. Lo que no pudo tener en su crecimiento y desarrollo, lo pudo tener en un momento que aun cuando estaba hablando frente a Dios, estaba evidenciando su última característica, y le dijo Moisés a Dios, aún y hablando contigo se me quita lo testarudo, sigo siendo torpe. Moisés estaba consciente que los defectos humanos que él traía eran graves, y él se sentía imposibilitado de estar en un lugar. No hablo de estar frente al faraón, no hablo de estar llevando la representación del pueblo de Israel, hablo del llamado que Dios le estaba haciendo, porque aunque todavía no estaba frente a faraón, aunque todavía no estaba allá frente al pueblo de Israel, él desde ese momento, saliendo de la zarza, él ya tenía un ministerio y un llamado. Un llamado al cual debía de responder con fidelidad, con integridad, con honestidad, y sobre todo para honrar el nombre de Dios. Moisés cambió radicalmente. El momento que creció y fue marcando su corazón el haber sido huérfano de padre y de madre, a pesar de que estaban vivos pero no estaban con él, Moisés cambió y se dio cuenta Moisés que él tenía ahora un llamado diferente. Quiero que comprendas algo, porque probablemente tú me digas, pastor, yo también crecí sin mi papá. Mi papá se la pasó en Estados Unidos, mi papá se la pasó en el camión, se la pasó viajando, en el trabajo, en la oficina, nunca estuvo conmigo. No te sientas mal, probablemente tu historia sea como la de Moisés. Va a llegar un momento en el cual Dios va a aparecerse en tu vida con una zarza. Estaba leyendo un libro hace tiempo, y una mujer en ese libro estaba leyendo su historia. Dice que estaba trapeando, dice que estaba sola y escuchó una voz que le hablaba. Empezó a buscar en las recámaras y no había nadie. Volvió a trapear y volvió a escuchar una voz y volvió a ver dónde salía la voz. Empezó a prestar atención y dice, y se dio cuenta que la voz salía de la cubeta del agua. Dijo, ¿estoy loca o qué está pasando? Y se le queda viendo a la cubeta. El agua no se movía, pero había una voz que salía, y empezó a hablarle. Y dijo, no, yo estoy loca, voy a ver al pastor. Fue a hablar con su pastor. Dijo, oiga, pastor, fíjese que de mi cubeta me salió una voz que me habló. Dijo, ¿y tú cómo sabes que te habló? No sé, pero me habló y hablé y entendía lo que me estaba diciendo. Y se vuelve a trapear. Y volvió a trapear. Y le volvió a decir, venga, pastor, venga. Y llegó el pastor. Dice, pero no sale nada de la cubeta. Se fue el pastor. Dice, mira, si te vuelve a hablar, tú pregúntale que qué quiere.
Volvieron a hablarle y le dijo, ¿qué quieres? Dijo, quiero darte un mensaje, que así como prestas atención a cada rincón de tu casa, prestes atención a cada rincón de tu corazón, porque yo he querido tratar contigo, pero me has ignorado. Aquí hay el mensaje que yo grababa una mujer y se fue corriendo al pastor y le dijo, escuché esto que me dijo, ¿qué quiere decir? Sencillo, que Dios quiere tratar contigo. Aquella mujer casi idolatrizaba la cubeta y nunca más volvió a salir la voz de aquella cubeta. Dice, pastor, pero es que esa es la cubeta. Le dijo el pastor, pero no es la cubeta la que te habló. La cubeta es igual que todas. Ella tenía que prestar atención. ¿Sabes por qué Dios permite que hombres pasen por un estado de ausencia paternal o de ausencia maternal? Es porque Dios tiene un propósito. Pero muchas veces nosotros nos negamos a obedecer la voz de Dios. Quiero contarte otra historia y vamos a la Biblia. Alguien también que creció sin sus padres. Alguien también que fue una decisión de su madre la que le cambió la vida. ¿Qué tenía que vivir este hombre fuera de casa? Imagínate en el lugar donde iba a crecer. El ambiente no era el mejor. Los que iban a estar con él eran los peores de aquel momento. ¿A ti te gustaría llevar a tu hijo que viviera con los hombres más delincuentes de la ciudad? ¿A ti te gustaría llevar a tu hijo a vivir con aquellos hombres que golpean, que insultan y que hacen cualquier barbaridad sin tener temor ni principios morales? ¿A ti te gustaría que tu hijo esté creciendo entre hombres que son abusadores de mujeres? A ti, dime, ¿qué características te gustaría que tu hijo esté en otra casa que no esté en la tuya? Y dime, a ver, yo quiero que la casa a donde voy a llevar a mi hijo tenga estas características. Yo creo que buscaría lo mejor. Cuarto seguro, que la puerta le sirva el cerrojo. ¿Qué más? Que no absorban. ¿Qué nos pasa a los padres cuando llevamos a los hijos a estudiar fuera de casa? Aseguramos que la casa que vamos a rentar dé las garantías de seguridad. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Yo creo que tú vas a decir que esta mujer estaba loca también. Dice la Biblia, después que lo hubo destetado, habla de Ana y Samuel. Lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Quiero hacer una pausa aquí. Fíjate bien. La mujer que acabamos de leer anteriormente, ¿a dónde dejó a su hijo? En la orilla del río. Esta mujer está dejando a su hijo en un lugar, y ahorita voy a dar las características de ese lugar. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. ¿Quién era Elí? Un sacerdote. ¿Cómo eran los hijos de Elí? No tenían temor de Dios. Eran los mejores, los más anhelados, ¿eso así eran? Eran los más perversos. ¿Cuántos años de cárcel merecía tener cada uno de ellos, licenciado? ¿Unos 12 años? Merecían la cárcel por el estilo de vida que llevaban. Dice la Biblia que estos hombres violaban a las mujeres sin temor de Dios. Le robaban a Dios, le robaban a quien se les antojara. Es más, se sentían los únicos gobernantes en ese tiempo. ¿Qué le diríamos a Ana? Oye, Ana, ¿estás loca? ¿Por qué no educas a tu hijo con temor de Dios? ¿Por qué no más lo llevas que esté en la casa de Dios y te lo vuelves a traer? Dejar a tu hijo ahí es un peligro. Los hijos de Elí no son lo mejor, no es el mejor ejemplo, no van a darle lo mejor a él. Ana, al fin y al cabo, como no tenías hijos, no tienes corazón de madre y estás ida. Necesitas estar loca para hacer eso. Dice la Biblia, y seguimos leyendo,
Y ella dijo: oh Señor mío, fíjate bien cómo habla ella. Vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Porque por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Observa, Dios me dio lo que pedí, pero ¿qué prometió ella? Si tú me das un hijo varón, yo te lo doy a ti. ¡Qué locura! Es como el que está diciendo: ay Señor, si tú me das un carro, yo voy a llevar a mi suegro del templo a la casa. Y ya cuando tiene el carro, el pobre suegro sigue caminando. Digo, menciono esto porque fue verdad en una iglesia que pastoreaba. Un hermano de los líderes que estaban en la iglesia me pedía mucho que orar por un carro, y Dios le dio un carro. Pero una de esas cosas es que él decía: si Dios me da un carro, hermano, yo llevo a mi suegro, porque su suegro era un hombre anciano con problemas físicos. Iba a decir las características físicas, pero no quiero que se malinterprete sus características. Y el hermanito navegaba, era muy puntual, responsable, pero navegaba para llegar a la casa de Dios. Así es que el hermano dijo: yo voy a llevar a mi suegro. Recuerdo que el primer día que tuvo el carro y oramos por el carro y dio el testimonio de que Dios contestó la oración, su suegro le ganó a llegar a su casa. Y el pretexto fue porque habíamos orado por el carro. Pero el próximo culto yo lo llevo. El próximo culto, el suegro le ganó a llegar a casa. Hasta el día de hoy, el hermano nunca pudo llevar a su suegro a la casa. Un día le dicen: Señor, venimos a demandar a su hija porque debe tanto. Y tuvo que vender aquel carro que le dieron para pagar la deuda de su hija. Y se acordó que había prometido llevar a su suegro. Y no cumplió. Ana había prometido dar a su hijo. Estaba en todo el derecho de decir: Señor, los hijos de Eli no son lo mejor. Yo lo voy a tener, lo voy a educar y lo voy a llevar cada 8 días a tu casa. Ana podía cambiar, modificar su promesa. ¿Cuántos lo hemos hecho? Todos. Y la Biblia dice que si tú prometes a Dios, cúmplelo. Pero todos hemos fallado. Todos hemos fallado y no le pedimos perdón a Dios. ¿Sabes? Quiero que veas esta lección de Ana. Ana decidió cumplir su promesa y dijo: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. ¿De quién va a ser ese niño? ¿Con quién iba a crecer? Todos en silencio, porque no nos conviene que nuestros hijos crezcan con alguien que tiene mal testimonio. ¿O a ti te gustaría que tu hijo se involucre con el más chismoso de la colonia? Ay, hermano, no, pero fíjese, si tengo una prima que es de las más chismosas, porque toda la más chismosa de la colonia es mi prima. Yo creo que todos tenemos una prima así o un primo así, ¿verdad? Es decir, no, yo tengo a mi hermano. Bueno, pues bendita suerte. Imagínate el testimonio en el cual iba a crecer ese muchachito. No era lo mejor. Te pregunto, ¿Samuel creció con el calor paterno y materno necesario? ¿Samuel creció en un hogar digno de una educación? No. Otro huérfano en los propósitos de Dios. ¿Te das cuenta? Quiero que analices eso. A Moisés, su madre lo dejó en el río. A Samuel, su madre lo dejó en la peor casa de Israel. ¿A dónde te gustaría que te dejara tu mamá? ¿En el río o en la casa de Eli? Si tuviera que elegir tu mamá y decirte: hijo, hija, no me queda más, es que no gano lo suficiente. Hay una historia triste y muy real, un testimonio en África, más bien en la India. ¿Dónde está el río Ganges? ¿En la India? Bueno,
En los pueblos, en las riberas del río Ganges, cuenta el testimonio de esta mujer, esta misionera que ella estaba predicando y no sabía cómo predicar el evangelio, compartir la palabra de Dios por los usos, las costumbres, por todo el entorno religioso que se da en esa región, que el río Ganges es el Dios poderoso y todos los muertos los ponen en el río Ganges y otras cosas más que hacen con el río Ganges. Si quieres investigar datos más precisos, búscalo en internet sobre el río Ganges y las culturas que hay alrededor del río Ganges. Cuenta la historia de esta mujer que estaba, una mujer con sus 2 hijos enfermos, y esta hermana tenía amistad con esa mujer y le dijo: ¿sabes qué? Hoy voy a hacer un sacrificio, voy a ofrecer a uno de mis hijos al Dios para que sane a mi hijo. Dijo: ¿y cuál le vas a dar? Pues es obvio, si quieres que sane al enfermo, vas a dar al sano. Y esta mujer recapacitó y dijo: oye, pero ¿qué vas a hacer? Dijo: voy a hacer un sacrificio. Y va caminando con el niño sano hacia el río, y la hermana, aquella misionera, se le queda viendo y dice: ¿pero qué vas a hacer? Aquella mujer se para y le dice: a ver, tú, en tu Dios americano, si tienes un hijo enfermo, ¿qué haces para que tu Dios lo sane? Pues orar. ¿Y qué le ofreces a tu Dios? Pues nada, solamente ora. Por eso no me gusta tu Dios, porque no le ofreces nada. Aquella mujer se quedó callada y dijo: bueno, pero si la gracia de Dios es gratis, es gracia, no nos cuesta. Esta mujer no supo aplicar las cosas y decirle: oye, mi Dios, a cambio de hacer milagros, no te cobra, no pide nada, pero fíjate lo que tú vas a hacer con tu hijo. No supo explicarle, pero la presión del momento le dijo: mi Dios, nada. Dijo: por eso no me gusta tu Dios, porque no le das nada. Una cosa es que no le demos y otra cosa es que Él no pida. Él pide obediencia, Él pide santidad, Él pide sujeción, Él pide que caminemos con Él. Eso es lo que Él pide. Pero no queremos caminar con Dios, no queremos vivir en santidad, no queremos obedecer a su palabra. ¿Sí me estoy explicando? Así es que aquella mujer volvió a tomar a su hijo y caminó. Y la misionera se quedó viendo y fue tras ella queriendo convencer que no aventara a su hijo al río Ganges. Llegó hasta aquel lugar donde iba a aventar al río Ganges a su hijo. Aquella mujer le vuelve a gritar: no lo avientes, déjame orar por tu hijo. Dijo: pero ¿qué le puedo ofrecer a tu Dios si tú no le ofreces nada? Aquella mujer era pobre, ni para decirle: dame dinero, dame oro, vamos a llevárselo a Dios. No. Así es que aquella mujer aventó al hijo sano al río. Y aquella hermana misionera regresó a su casa, tomó sus cosas, compró su boleto y regresó a Los Ángeles, derrotada. Y le dijo a su pastor: pastor, vengo avergonzada porque me dio una gran lección aquella mujer. ¿Sabes que hay madres que están dispuestas a sacrificarse, a hacer algo demasiado fuerte por tal de ver un milagro en sus hijos? Pero también hay madres que no conocen el poder de Dios y repiten la historia de Ana y repiten la historia de la mamá de Moisés. Porque aunque tienen a sus hijos en casa, aunque tienen a sus hijos con ellos, los hacen vivir lejos. Y hay muchas madres, muchos padres que piensan que la escuela es el mejor lugar para crecer a sus hijos. No, la escuela solamente va a habilitar los conocimientos de lo que ya es tu hijo, de lo que ya somos nosotros los hijos. El niño no necesita ir a la escuela para ser sabio, el hijo ya es sabio. Porque por naturaleza traemos sabiduría, inteligencia, habilidades cognitivas. La escuela solamente nos enseña a echar mano de esas herramientas de conocimiento. Pero cuando el padre empieza a confiar que los maestros van a educar a sus hijos, está teniendo un error. Cuando los padres empiezan a confiar que el gobierno va a darle la protección a sus hijos, está cometiendo un error. Cuando los padres piensan que las puertas con 3 cerrojos va a asegurar a tus hijos para que no se vayan a la perdición, es un error. Porque los 3 candados, 4 candados que le pongas a la puerta de tu casa nunca va a impedir que tu hijo vaya a conocer el mundo. Lo que le va a impedir que vaya a conocer el mundo es la educación y los principios morales que le enseñes a tus hijos.
Porque probablemente tu hijo no va a ser el Moisés, tu hijo no va a ser el Samuel. Y cuando él viva en ese mundo, ya perdiste a tu hijo desde el momento que lo expusiste en aquel ambiente. Estas mujeres, no sé en qué momento decidieron tomar la decisión de dejar a sus hijos, sabiendo que había una deriva y un mundo inseguro para ellos en el futuro. Quiero enfocarme ahora en Samuel. Samuel creció alrededor en un hogar promiscuo, un hogar donde no había amor, un hogar donde no había figura paterna, un hogar donde no había más que ambición, un hogar donde el padre no tenía autoridad sobre los hijos y al contrario, el padre le tenía miedo a los hijos. Imagínate el ambiente en el cual estaba creciendo Samuel. Samuel creció en la casa de Dios, frente a los sacrificios, pero rodeado de personas perversas, pecadoras, que merecían ir a la cárcel. Samuel fue consagrado desde muy pequeño, pero lejos de papá, lejos de mamá. Y dice la Biblia que solamente su madre lo miraba al año. ¿Qué educación podía darle una madre al año? Así crecen los hijos pequeños cuando sus padres caen en el divorcio. ¿Qué futuro le espera a nuestros hijos? Cuando los dos pierden la cabeza. Uno por irse del hogar y el otro por culpar a su pareja de toda la desgracia que vive con los hijos. Samuel creció solamente con el puro temor a Dios. Gracias a Dios que a muy corta edad Dios hizo su primer encuentro con Samuel y le dijo que quería hacer un trato con él. Lo protegió, lo cuidó. Sin embargo, eso no lo llevó a vivir las experiencias. Porque lamentablemente cuando Samuel se convierte en un adulto y tiene hijos, ¿qué pasó con sus hijos de Samuel? Dice la Biblia que siguieron un poquito ejemplo de los hijos de Elí, porque se vendieron en la justicia. Ellos no eran pecadores, perversos, violadores como los hijos de Elí, pero los hijos de Samuel, a la hora de hacer un veredicto, al que le dieran mejor billete, le daba el fallo a su favor. Eso es injusticia. ¿Cómo se llama eso en el ambiente legal? Soborno. Eso dice la Biblia, que los hijos de Samuel aceptaban, amaban el soborno. Un grado menor. ¿Sabes por qué Samuel le falló como padre? Porque como hijo no tuvo una figura paterna. No tuvo el calor de familia. Vivir aislado de los padres, vivir aislado del calor de familia, produce efectos secundarios en el futuro. Ambos, Moisés y Samuel, se vieron involucrados en un ministerio, se vieron involucrados en un llamado, tuvieron sus propios errores, tuvieron sus propias causas, que el día de mañana nos vemos a Samuel y vemos a un Moisés que sus hijos no siguieron el ministerio. ¿Dónde están los hijos de Moisés? ¿Dónde quedaron los hijos de Samuel? ¿Coincidencia o resultados? Yo creo que fueron resultados, porque la figura paterna no estuvo con ellos. Estos pequeños fueron creciendo lejos del abrazo, del calor, de la educación paternal y maternal, pero fueron elegidos por Dios. Tuvieron sus propios errores, sus caídas, sus tropiezos, pero cumplieron los propósitos de Dios. Probablemente tú hayas vivido como Moisés, como Samuel, pero quiero decirte que estás en los propósitos de Dios. Si estás hoy aquí en su presencia, si estás hoy aquí delante de Él, entonces no te sientas fracasado. Te faltó un calor, te faltó un abrazo, te faltó una sonrisa, te faltó un cariño, te faltó alguien que te dijera: hijo, te amo, échale ganas, eres un campeón, sacaste mal las calificaciones en este trimestre, bimestre, en este año, pero el próximo te vas a reponer. ¿Sabes cuánto trama un hijo una calificación mala? Lo trama de por vida. Y el problema no es la calificación, el problema es el calificativo que vive dentro de su propia casa. El burro, el orejón. Ayer estábamos preparando el lugar para los bautizos y por respeto a aquellos pequeños, no digo los nombres, pero estaban ayudándome acarreando agua para regar y a la hora del bautismo la tierra no levantara tanto polvo y uno de esos niños se cansó, unos 12, 15 años, unos 12, 13 años,
se cansó, muchachito. Y le dice a su hermanito que haga lo que él no podía hacer. O sea, ve y haz esto. Y el niño pues no podía. Y dice, no sé cómo es que tienes un diploma de la escuela. Y a mí me impresionó eso. Y le dije, ¿qué tiene que ver el diploma con las 2 cubetas de agua? Si el pobre niño de 6 años, creo que iba en primero, que ya tenía su primer diploma de habilidad mental, no sé, dice, ¿cómo tienes diploma de la escuela? Dice, si no puedes traer 2 cubetas de agua. Casi que me iba a sentar con él y le iba a decir, oye, y yo no sé también tú qué piensas. Porque una mala calificación nos trauma toda la vida. ¿Cuántos 10, buenas calificaciones? No 10, ponle un 8, un 7.5, pasamos, no de panzazo. Pero no traemos los halagos de papá y de mamá. Ah, pero no sacó un 10 mi hermano porque casi quiere hacer fiesta papá. El consentido sacó un 10 y casi quiere echar toda la casa por la ventana. Va a cargar la bandera en la escolta y nos sentimos los padres unos pavos reales. Pero digo, y lo he dicho en otros momentos, ¿dónde están esos que cargaron la bandera? No son los empresarios de nuestro México. Tristemente, muchos de esos que cargaron la bandera terminaron siendo delincuentes, terminaron destruyendo su propia vida en los vicios. ¿Sabes por qué? Porque no hubo una figura que le orientara. La Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría. No son los golpes, es un conjunto de elementos dentro del hogar. Quiero acercarme al final. Moisés, Samuel. Y pudiéramos añadir tu nombre. ¿Qué te falta? Papá, mamá, ¿qué te falta? Ya no le reclames a Dios por qué no estás con tus padres. Ya no le preguntes a Dios por qué decidió eso. Yo quiero que te pongas de pie. Huérfanos con el propósito de Dios, que no tuvieron a sus padres, no tuvieron a sus hermanos, pero tuvieron a su lado un Dios que cuidó de ellos. El mismo Dios que cuidó a Moisés, a Samuel, es el mismo Dios que te está cuidando a ti. Probablemente no tuviste los mejores padres y a lo mejor tu tío fue mejor padre que tu propio padre. Probablemente a un familiar fue una mejor figura para ti que tus propios padres. Pero dice la Biblia que Dios no nos va a dejar solos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te pido, mi Dios amado, que venga tu Espíritu, Señor, a fortalecer nuestra vida, que venga tu Espíritu Santo a ministrarnos, que venga tu Espíritu Santo, Señor, a llevarnos, Señor, a vivir la experiencia de esta relación contigo. Aunque mi padre, mi madre me abandonen y ellos se me vayan de mi lado, tu palabra me dice que tú no me vas a abandonar. En este mundo mis padres no me pudieron haber dado la mejor educación, pero estoy aquí delante de ti y esa es la bendición que yo puedo disfrutar. Mis padres probablemente no me dieron lo mejor de este planeta Tierra, pero me dieron su sonrisa, su abrazo, y ahí estabas tú, Señor. Aquí hay familias, hay hermanos, hay personas que cada uno tiene su propia historia en la formación de familia. Sin embargo, atrás de todo eso seguías tú cuidando de nosotros. Padre, que así como Samuel tuvo ese encuentro contigo, así como Moisés tuvo ese encuentro contigo, que mis hermanos que hoy están aquí tengan, Señor, ese encuentro en el cual vas a cambiar todo su pasado y todo su crecimiento que tuvieron lejos del cariño paterno, lejos del cariño, de la cobertura materna, de ese calor de familia. Hoy tu Espíritu Santo venga a traer paz y consuelo para que ellos puedan sentir, Señor, mi Dios amado, lo que en su momento no han sentido, Señor. Pido que bendigas la vida, Señor, de mis hermanos y que esta palabra quede sembrada en el corazón de ellos, en el nombre de Jesús.